A raíz de mi experiencia personal, de mucho de lo que les he contado aquí en el canal, me ha llamado mucho la atención cómo Dios nos da la capacidad de sobreponernos ante el sufrimiento, de sobreponernos ante el dolor, y no solo eso, sino levantarnos con mayor fortaleza y con mayor sabiduría. Por eso, hoy, por primera vez en el canal, tengo unos invitados muy especiales que son mi cuñado Jason y mi hermana Juliana. Y los invité a ellos porque para mí ellos tienen un testimonio de fe realmente, y para mí en su momento, o bueno, todavía son un ejemplo de cómo se pone la fe en práctica, no cuando es fácil creer, sino cuando el escenario es complicado, cuando estamos experimentando dolor y sufrimiento e incomodidad. En el caso específico de ellos, por medio de la pérdida de un bebé. Entonces quiero que podamos aprender de ellos, que podamos aprender unos de otros, de lo que nos sucede y cómo nos levantamos de eso. Entonces por eso son unos invitados muy especiales para mí. Hola, hola, yo soy Fer López y hago contenido sobre salud mental y fe cristiana. Pues hoy, como les contaba, vamos a estar con estos invitados muy especiales. Quiero que hoy tengamos una conversación muy honesta, muy real sobre estos momentos de sufrimiento, y pues para no hacerlo más largo, quiero que le demos la bienvenida, o quiero darles la bienvenida a Juli y a Jay y darles las gracias por abrir el corazón, por abrir su corazón y contarnos un poco de su historia, para que quizás algunos de ustedes que sabemos que también han pasado por esto puedan tener esperanza, puedan tener fe y puedan levantarse de estos momentos complicados. Entonces les doy la bienvenida y quiero que de una vez entremos en materia. Obviamente quisiéramos conocer más y más detalles, pero hoy específicamente vamos a hablar de este tema. Quiero que nos cuenten un poquito en contexto cómo se conocieron, cómo se enteraron de que estaban en un embarazo y todo lo que sucedió después. Bueno, pues primero que nada, gracias por abrir este espacio para nosotros, es un privilegio, yo sé que para los dos estar acá. Somos fans de este canal, no solamente porque somos familia, sino porque de verdad es un tema, o sea, es un canal que abarca temas súper importantes en este momento de la vida. Y bueno, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos hace 6 años trabajando en cruceros. Ambos trabajamos en cruceros, en ese momento en diferentes cosas, pero ahora somos músicos. Y nada, nos conocimos en ese momento y ya llevamos casi 2 años de casados. Llevamos, digamos, toda la relación, bueno, el enamoramiento. Y ya después decidimos casarnos. Toda nuestra etapa de casados ha sido súper chévere, o sea, cada cosa que hemos hecho ha sido súper, súper chévere. Después llega como la idea de ser papás, ¿no? Como el orden de la vida, ¿no? Ya nos casamos, entonces ahora que vienen los hijos. Es lo que uno piensa, ¿no? Pero nada, así vino la idea, digamos que estábamos buscando pues ser papás, es un sueño que creo que ambos tenemos. Yo sobre todo lo tenía así como súper desarrollado en ese momento, y yo de verdad digo, es un sueño que tengo, quiero ser mamá. Siento que es un propósito de Dios para la vida de una mujer específicamente, es como ese rol, y pues yo quería vivirlo, yo quería experimentarlo, entonces fue en ese momento que empezamos como a buscarlo. Pues bueno, la verdad no recuerdo la fecha exacta de cuándo pasó, pero sí recuerdo que estábamos después del matrimonio, como que hubo un tiempo de parar al tema de los barcos, de los cruceros, y empezamos a pedirle a Dios que o nos diera un contrato nuevo o nos diera un hijo, un bebé. Y obvio empezamos a hacer nuestra parte, nuestra tarea de buscar el bebé. No fue como siempre de que la esposa da la sorpresa, sino que como que estuvimos pendientes, se hizo la prueba, salió positivo, y ahí empezó como toda esta ilusión y esta nueva etapa del matrimonio, que era estar embarazados. Habían muchas cosas bonitas sintiéndose en ese momento, y pues nada, empezamos a llevar este proceso de si le decíamos a la familia, si no le decíamos a la familia, de cuánto teníamos que esperar, del tema médico, porque desde ese momento, desde eso Dios empezó a mostrarnos su fidelidad. Creo que no estábamos con seguro ni nada, pero pues milagrosamente Juli pudo conseguir su medicina complementaria,
que fue una bendición increíble para todo lo que veníamos, que no sabíamos en ese momento lo que iba a venir, pero que Dios sí lo sabía y, y desde ese momento ya empezamos a ver la mano de Dios en todo este proceso. Bueno, súper chévere cómo comienza la historia y me parece súper interesante lo que dices, como el ideal que uno tiene, ¿no? O sea, dentro de los planes de uno, pues por supuesto uno nunca se está imaginando pasar por estas cosas complicadas, pero luego de repente como te sorprenden estas noticias y queremos pues ahora saber cómo fue ese momento, o sea, ya venían de, bueno, sí, queremos lo que tú quieras Dios, si es el contrato, o si es la bendición de viajar, o si es la bendición de tener un hijo, y bueno, como fue como ya enterarse y pues todo lo que vino después. Bueno, pues por dónde empezar, o sea, obviamente digamos que nos damos cuenta del embarazo, es la emoción, ¿no? Es como ese sentimiento de, pucha, nos cambió la vida por completo, o sea, ya olvidamos los barcos de cierta forma, ya en ese momento no estamos pensando como, bueno, trabajar, sino estamos pensando, bueno, nos cambió la vida, ahora somos padres responsables y digamos que eso lo cambió así todo mentalmente en ese momento. Y ya empezamos a tener las citas normal, pues en ese momento la familia no sabía, pero nosotros internamente íbamos a los controles y todo estaba bien en cuanto a la salud, o sea, estaba en el tamaño perfecto, en el tiempo perfecto, todo estaba bien. Pero digamos que ya llegó en punto en donde se hace una ecografía, pues que es como de las más importantes, justamente para descartar si el bebé viene bien con ciertas enfermedades o demás, y fue ahí cuando empezó todo este proceso. Pues no se me olvida la ecografía el día que fuimos allá y pues la reacción de la doctora, que el Señor la bendiga. En cómo pasó la información de lo que estaba pasando, los bebés tienen un cierto grosor en el cuello y pues el bebé nuestro venía más grande de lo normal. Esa fue la primera ecografía y pues bueno, de ahí empezamos como a orar y como a creer de que no, de que tal vez había sido error de la ecografía y empezamos como a investigar del tema. Pero pues obvio ya empieza uno como con esa espinita en toda la ilusión que veníamos viviendo. Y pues nada, ella, no sé si en ese momento ya le habíamos contado a la familia o no, lo del bebé, no recuerdo, creo que sí, ya le habíamos hecho, entonces pues fue como compartir y pues gracias a Dios la familia que tenemos es increíble y desde ahí empezó su apoyo en oración, que creo que fue lo que nos sostuvo en medio de todo este proceso. Y bueno, sería bueno también que nos pudieran contar un poquito ya cómo fue todo este tema del diagnóstico de médicos, o sea, qué fue lo que les dijeron, o sea, ¿fue inmediato el momento de la pérdida o cómo fue todo este proceso? Bueno, digamos, para resumir un poco el diagnóstico que nos dieron en ese momento fue que precisamente por el grosor que tenía el cuello del bebé, el diagnóstico fue, hay una probabilidad muy grande de que tenga un síndrome. Y nos explican los doctores, obviamente uno en ese momento, o sea, primero piensas, ni siquiera sabía que iba a tener un bebé, sí estaban nuestros planes, pero se dio muy en el tiempo de Dios, de cierta manera no lo esperábamos y fue una buena sorpresa, pero como que piensas en ese momento como, uy, o sea, estaba yo ni siquiera con la idea de tener un bebé y ahora estoy en esta situación en donde me están explicando que mi hijo puede tener un síndrome. Entonces es como, o sea, un poco revolucionada la mente de todo este proceso, nosotros tratando de entender qué significaba cada cosa. Los doctores nos explican qué significa, qué riesgos pueden haber a futuro. Digamos que así por encimita, había uno de los síndromes que era como el más probable, era el más difícil además, y no tenía, digamos, una cura, no era como decir, bueno, pues de pronto con tal cosa podría sanarse o de pronto al año esto puede, o sea, era una situación que iba a empeorar sí o sí. Entonces de ahí, en ese momento ya empieza nuestra fe y nuestra ilusión a descender en todas las maneras, a pesar de que somos personas de fe. Y siempre fuimos muy positivos, intentamos ser muy positivos y decir, no, todo va a estar bien, o sea, no importa, este doctor dijo esto, pero veamos con otros, o sea, como que y contemplábamos otras opciones. O sea, es inevitable no sentirse, sí, o sea, como derrumbado.
O sea, es una sensación que esa tiene que pasar. Entonces en este proceso recibimos todas esas noticias, hacemos un montón de citas intentando descartar que no sea un error, o sea, uno siempre quiere buscar que sí, que no sea una falla médica, que de pronto hay que pase un milagro, ¿no? Pero cada vez que íbamos a una cita nos decían algo peor. Entonces ahora no solamente es un tema cardíaco, sino ahora es un tema, no sé, es una malformación del rostro o es algo más. Cada vez íbamos a ir a algo más y más y más, y nuestra fe iba un poco más abajo. O sea, como que ese sentimiento iba, muy fuerte. Pues sí, en el tema de la fe, creo que en ese momento fue fuerte la fe que tuvimos. Yo creo que más bien en ese momento estábamos tan pegados e investigamos, miramos videos de gente que le había pasado exactamente lo mismo y sus hijos nacieron bien. O sea, teníamos la esperanza que también pudo haber sido un mal diagnóstico médico, y confiando en Dios, aferrándonos a las promesas, lo que te decía, la familia estuvo ahí, amigos estuvieron orando por nosotros, gente de otras iglesias, gente que no estaba directamente involucrada en el tema, estuvo ahí. O sea, Dios puso gente que levantara nuestros brazos en medio de este proceso tan difícil. En ese momento para mí fue fuerte, mi fe fue fuerte y estaba yo como convencido de que se iba a sanar, y que dije, no, vamos a contar de que esto va a ser un milagro y va a ser para la gloria de Dios. Recuerdo tanto un médico especialista muy conocido aquí en Colombia, que nos dieron la oportunidad de ir a como mirar con él, que él es especialista en estos temas de embarazos de alto riesgo. Y cuando él hablaba de que recuerdo que él decía que había visto milagros y que había visto cosas, pero cuando era algo genético era imposible. Yo en mi fe, pues, diciendo, no, vamos a venir a dar testimonio de que Dios puede hacer un milagro y que Él es más poderoso que la misma genética o que la ciencia misma. Pues ha creado todas estas cosas, ¿no? Pero en este proceso, cuando llegamos ya al momento no recuerdo, una ecografía el 23 de septiembre del año pasado, fuimos a una ecografía a ver cómo estaba la bebé, porque ya sabíamos que era una hermosa niña. Y pues la noticia fue que ya no había vida, que su corazón ya no estaba palpitando, y que por sus síntomas ya, sus medidas del cráneo y eso, o sea, ya llevaba como días sin latir. Pero pues fue algo raro porque Juli nunca tuvo síntomas. De hecho, ese embarazo fue demasiado tranquilo. Ella nunca tuvo dolores o sangrado o ninguna de estas cosas. Entonces llegar a enfrentarnos a esa noticia, como que queda uno como en un silencio ahí, como de dónde está toda la fe que tenía, todas las oraciones, Y recuerdo tanto que en ese momento lo que se me vino a la mente fue lo del doctor, como que decirle, no voy a poder refutarle, o sea, no voy a poder defender a Dios, de decirle que Dios es más poderoso que esas cosas. Fue un momento muy fuerte, ese momento. Wow, sí, increíble, y digamos que vivirlo fue toda una montaña rusa de emociones para todos, obviamente para ustedes, y sé que también estuvo involucrado mucho la parte médica que se sugiere, quizás no lo dicen explícitamente, pero sí es como la posibilidad de que si quisieran de pronto no tener al bebé, ¿no? O sea, es como algo que está ahí en la nube, en las opciones. Que los médicos obviamente quisieran decidirlo o sugerirlo, supongo yo. Pero ¿cómo estuvieron ustedes frente a esta posibilidad? O sea, ¿lo consideraron, no lo consideraron? ¿Qué sentían de parte de Dios? ¿Cómo fue esta parte? O sea, indudablemente para nosotros fue un no rotundo de decirle, o sea, de pensar en abortar o pensar en cómo pausar la vida de lo que ellos llaman un feto, pero para lo que nosotros es una vida. Nosotros desde el principio dijimos, no, o sea, vamos a continuar, no importa el diagnóstico, no importa absolutamente nada. O sea, nuestra decisión es que nosotros no determinamos la vida, que Dios, si Dios nos lo dio, Él nos lo va a quitar. Y suena crudo decirlo, pero si Él lo da, Él lo quita. Nosotros no vamos a interrumpir ese proceso. Y esa fue nuestra decisión
por supuesto, duele, no es tan fácil, y a veces uno en medio de las pruebas dice, bueno, ¿será que es una opción? O sea, de pronto nos ahorraríamos de un futuro de pronto con un hijo, con muchas complicaciones, o sea, uno lo piensa, pero nuestra decisión, y en oración le decíamos a Dios, encárgate tú, o sea, nosotros no vamos a interrumpir ese proceso. Sí, fue lo que te decía, fue una cantidad de sentimientos y obvio, sí, honestamente uno se cuestiona en cuanto a Dios, ¿dónde está? ¿Qué pasó? O sea, porque te digo, la búsqueda fue intensa, fue el sumergirnos en su palabra, fue el ayunar, fue el levantarse todos los días temprano a orar, fue estar mirando predicas, lo que te decía, que buscamos videos de gente que le había pasado. Y en cuanto a ese tema de la opción que dan los médicos y de saber que es un tema legal, o sea, que ya no es algo malo el decir, no, yo interrumpo mi embarazo. Nosotros decíamos, en estas personas que nacieron sus hijos y nacieron bien, si su decisión hubiera sido terminar o parar esto, es un asesinato, es algo que no nos compete a nosotros, y tenemos claro que el que da la vida es Dios y Él también el que la quita. Por eso nuestra decisión siempre fue, sea como sea, y pues ya pensábamos, decíamos, si el bebé va a venir o la bebé va a venir diferente o con algún síndrome o lo que sea, igual pues Dios nos dará las herramientas y Dios nos seguirá enseñando, y estaremos dispuestos a amar y a crear este bebé como venga. Tremendo reto realmente, porque sé que lo que tú dices, o sea, no es que por ser cristianos esas cosas no se nos pasen por la cabeza. Creo que lo más honesto es decir, se pasan por la cabeza, porque uno también piensa no solamente en el bienestar de ustedes, pero en el bienestar de pronto del bebé o todas estas cosas. Pero pienso que tener claro estos principios de decir, yo no soy el que da la vida, es Dios quien da la vida, es Dios quien la quita, te ayuda y te quita un poco el peso de qué voy a hacer, o sea, qué decisión debo tomar. Cuando tú tienes claros los principios, siento que el proceso no quiere decir que no vaya a ser doloroso, pero te quitas como un peso de encima y no tomas la responsabilidad y no usas el papel de Dios en la situación. Pero pues claro, es entendible que a todas las personas se les pueda pasar por la cabeza estas opciones. Bueno, algo importante también es, yo sé que todo fue quizás como complicado, pero digamos que en medio de todas las cosas que pudieron haber sido complicadas, ¿qué sienten que fue lo más difícil de todo el proceso? Que incluso hasta los días lo recuerdan y dicen como, uy, o sea, denso, estuvo denso, no sé cómo lo logré. Y también quiero que podamos de una vez ir dando algunos tips de qué fue lo que los levantó en ese momento tan difícil, qué fue lo que los levantó. Hasta el momento hemos visto, y que me ha parecido valioso lo que dijiste de la oración de las personas, o sea, no vivir estos procesos solo se me hace que es clave, porque Dios nos ha hecho también para estar en comunidad y ha capacitado a otros para también levantarnos cuando no tenemos las fuerzas, literalmente no hay fuerzas físicas. Entonces, para ustedes, ¿qué fue lo más difícil y qué los levantó? Bueno, la verdad hay muchos momentos difíciles en este proceso. Tal vez el primero es recibir esa noticia, ¿no? Es decir, ok, ese embarazo soñado que pensaba tener ya no va a ser tan soñado. Sí, es como bajarse de la nube y decir, mi historia va a ser diferente, y enfrentarse con esa realidad. Entonces, primero la noticia, porque uno no quiere ver a sus hijos sufrir. O sea, uno ni siquiera conoce a su bebé, uno no sabe ni cómo se ve, a duras penas por las ecografías te vas encariñando, pero ya desde ahí ya no quieres ver sufrir al bebé. Entonces, por ese lado, siento que eso fue lo primero. Otra de las cosas más difíciles es el dolor, obviamente emocional, en el momento de la pérdida, del luto. Siento que son de las cosas más desgarradoras, o sea, es algo muy difícil de sobrellevar, o sea, el luto, digamos, emocional. Pero también de las cosas más difíciles es el dolor físico, ¿no? Lo que tuvimos que vivir en el hospital. A mí me tuvieron que, digamos, que limpiar el cuerpo, se llama hacer como un legrado. Ese momento fue físicamente de mucho dolor, súper doloroso. Y eso son cosas que todavía recuerdo, pues porque yo digo, Dios mío, o sea,
y mi esposo me veía ahí en la camilla adolorida, sin poder, es decir, tenía que sufrir el dolor, no había manera de decir, bueno, si me tomo tal pastilla, no, o sea, tenía que expulsar a mi propio bebé. Entonces, son muchas cosas, o sea, es el dolor físico, emocional en el mismo momento, y ver, ahora que lo recuerdo, de las cosas más difíciles es haber tenido que ver, digamos, el bebé, su cuerpito físico, una vez que es expulsado. Los médicos son muy relajados, ¿no? Ellos son como, hay como un tarrito y ponen, digamos, el cuerpo del bebé en un tarrito, y ellos son súper, pues tal vez es algo a lo que están acostumbrados, y yo no fui capaz de verlo. O sea, como que yo dije, no quiero tener ese recuerdo porque sé que habría sido mucho más difícil de olvidar. Entonces, para mí, todos esos momentos fueron como de los más complicados. Bueno, igual, yo creo que desde que nos dieron la noticia, pero lo que te digo, como veníamos en esa inmersión espiritual y en esa búsqueda tan fuerte, como que me sentía fortalecido y no, vamos a estar bien y vamos a estar bien y van a ser bien, yo creía que iban a ser bien. Pero el día que fuimos a la última ecografía, o sea, que te digan, lamento decirte, pero ya no hay signos vitales. Y como te dije, por las medidas y todo lo que se veía, ya llevaba días así. Entonces fue la confrontación en ese momento de decir, ¿qué pasó? O sea, ¿qué nos faltó? ¿Qué no hicimos? Incluso ya en el momento que nos mandaron de una vez a la clínica, y gracias a Dios estábamos ahí al lado, mientras nos explicaban todo el proceso que se iba a llevar a cabo, como que seguía pensando, diciendo, Dios mío, que se mueva, que muestre signos, que, o sea, que reviva. Sí, que revivas, si es que vas a hacer otro Lázaro aquí. Pero que pasara algo ya, porque decían, yo pensaba y decía, no quiero que seamos nosotros los que decidamos que se acabe su vida, sino que, pues, si vas a hacer algo, hazlo ya, y si no, Señor, se te está haciendo tarde. Pero sí, eso fue, y de ahí en adelante todo ese proceso fue durísimo para mí, ver a Julia ahí y también no poder hacer nada en cuanto a su dolor, porque es ella la que está sufriendo, la impotencia de hacer eso, y también el tema de los médicos, pues obvio, imagino que ellos tienen que tratar con esto, porque es increíble la cantidad de gente que le pasa esto. O sea, estando allá tú te das cuenta que es algo tan común y tan seguido de la gente que está pasando por lo mismo, que no sé, tú te confrontas en muchas cosas. Pero sí, eso fue lo más duro para mí, fue eso, fue verla a ella ahí como sufriendo todo lo que tenía que sufrir. Yo la vi porque fue algo hasta gracioso cuando ella la expulsó, que también vimos la mano de Dios en eso, porque el proceso fue rápido. Ellos nos dijeron, no, aquí se van 2 o 3 días, no sé cuántas dosis de unas pastillas que tenían que ponerles, y se ponían cada 4 horas. Ella en la segunda dosis ya empezó a expulsar. Que también recuerdo algo que fue entregar a la bebé, fue hacer la oración que Juli me dijo, amor, ya siento de Dios que debemos entregarla y dejarla ir. Después de hacer esa oración, como a los 5 minutos ya Juli había expulsado la bebé, y cuando llamé a la doctora dijo, no, eso todavía falta. Pero le dije, no, ya ella dice que sintió que expulsó algo. Cuando vino y revisó, dijo, sí, ya salió. Y se quedó mirando y dijo, y era un niño. Entonces yo dije, ¿cómo así que un niño? Si dijeron que era una niña y hemos hecho lo de la sangre, los exámenes y todo. Por eso fue que yo me acerqué a mirar, porque dije, ¿cómo así que era un niño? Y yo sí la vi, era muy chiquitica todavía. Pero fue... En ese momento sentí un alivio, y como que una carga se iba. O sea, cuando salió sentí como un descanso. No sé cómo explicarlo, pero sentí como un descanso en ese momento. Gracias por contarnos un momento más vulnerable, pero también queremos saber entonces qué fue lo que los levantó, qué fue como esa luz al final del túnel, que uno dice como un poquito de esperanza. Sé que obviamente siempre es complicado, pero por experiencia digo, hay momentos, hay cositas específicas que uno dice como, esto me levantó un poco. Yo pienso que es súper importante estar rodeado de personas de fe. A veces no todos tienen la fe o no creen tener la fe suficiente, pero personas que te impulsan o te dicen, todo va a estar bien, o sea, o de pronto no todo va a estar bien, pero Dios está ahí y va a ser fiel, o sea,
escuchar eso de otras personas es súper importante en ese momento. Entonces, indudablemente la familia o amigos o personas, gente que te rodee, que sí, o sea, que esté contigo. Eso es importante. También definitivamente nos levantaron las promesas de Dios, o sea, todos los días había una promesa de Dios levantándonos, ¿sí? O sea, como, o sea, son tantas, de verdad en este momento no me acuerdo, pero son muchas en la Biblia hasta, y nosotros eso, de pronto estar súper cercanos a Dios, con dolor, con duda, pero igual siempre fuimos, o sea, fieles en buscarlo, ¿no? Porque necesitábamos también respuestas, entonces es como, Señor, háblanos, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, háblanos y creo que fue lo que Él hizo, darnos promesas, darnos... Y, no, y las promesas no solamente son como de va a tener vida o va a estar bien o no van a pasar por sufrimiento, sino cuando pasen por sufrimiento, yo voy a estar ahí. Ese tipo de cosas son lo que a uno o lo que a nosotros más nos levantaba a diario. Em, También como tenernos el uno al otro. Hay personas que viven estos procesos solos, mamás o a veces el papá o en diferentes situaciones están separados y si yo pensaba en ese momento en el hospital, yo no podría vivir esto sola. O sea, tenernos el uno al otro es de lo más importante. Entonces, eso nos levantó a seguir adelante, que no estábamos solos, siempre estuvimos en este proceso juntos. Jay, desde la primera ecografía hasta el día que estuvimos en el hospital expulsando a nuestro bebé, ahí estuvo. Y eso significa todo. Sí, yo creo que la oración, el apoyo de la familia, y yo creo que es ser honesto con Dios a pesar de que, pues no decir odiándolo, pero sí en una lucha y en una, es que no sé cómo decirlo, pero una confrontación diaria, que en tu mente, porque siempre le decía orando mentalmente porque no quería hacerlo audible, pero tuve luchas fuertes con Dios y diciéndole, no eres justo, o sea, no eres justo en las cosas que pasan. Pero es entender que sus planes siempre son más grandes que los nuestros. A veces analizamos las cosas y decimos, bueno, hubiera nacido, ¿qué hubiera cambiado en nuestra vida si hubiera venido una bebé con tantos problemas? ¿O qué tan duro hubiera sido si hubiera nacido y se nos hubiera ido ya después de haberla visto, haberla cargado? Creo que hubiera sido muy difícil. Si aún así fue duro, creo que hubiera sido más difícil. Entonces creo que Dios, Él es sabio en todo lo que hace y es perfecto en todo lo que hace y lo hizo a tiempo, lo hizo a su tiempo. Y es entender eso, es entender que si así en el momento no tenga las fuerzas, no tenga el ánimo, pierda la fe, tratemos de que la negación y el renegar no sea audible, sino los pensamientos a veces no se pueden controlar, pero siempre en medio de esos pensamientos negativos que tenía, le decía, Dios mío, ayúdame a no pensar así de ti, ayúdame a no renegar, a no tener malos sentimientos hacia ti, sino esperar y permíteme entender por qué pasaron todas estas cosas. Y inmediatamente después de la pérdida, recuerdan que dijimos que estábamos orando por un contrato un bebé. Pasamos lo del bebé y creo que Dios nos permitió vivir eso y a los días muy cercanos me llegó un correo de una compañía de barcos ofreciendo un contrato. Y recuerdo en la cara de Juli que eso fue como otra vez tener un motivo para hacer cosas, para vivir, para avanzar, para que ella empezó a hacer todo el proceso y en menos de 8 días ya teníamos todos los papeles listos para irnos. Y creo que ese contrato que hicimos, que fue el último, que fueron 4 meses en el barco, creo que eso vino totalmente de parte de Dios y siempre lo hablamos y fue un descanso, fue estar lejos de la zona donde pasaron las cosas, lejos de tantas cosas que hubieran sido fuertes y dolorosas si hubiéramos estado aquí en Colombia. Bueno, súper, súper interesante todo lo que nos han contado y creo que pues tanto yo como sé que muchos de ustedes también ya ahorita pueden estar pensando cosas claves, por ejemplo, la unidad en pareja o también la importancia de rodearse con personas que te levantan en la fe, no cualquier tipo de personas, las personas que te recuerdan promesas. Siento que otra cosa que podemos ver en su caso que los ha levantado fue como esa luz en el proceso, son las promesas de Dios definitivamente. Promesas que no siempre son de no vas a pasar por esto, lo que tú decías, sino
cuando pases por esto, yo voy a estar contigo. Y ese saber que Dios está con nosotros, siento que es lo que nos levanta muchas veces. Y Jay también comenzó a tocar un tema del que quiero que hablemos ahora, y es la pregunta del millón en estos casos siempre, y es como, ¿y Dios dónde está? O sea, si Dios es el que da la vida, si Dios es el que hace milagros, si Dios es el que sana, ¿dónde estaba? Y por qué en los momentos en los que más estamos pegados a Dios, en los que ustedes decían, ayunamos, o sea, nunca uno está tan pegado a Dios, y levantarse temprano, estar todo el tiempo pensando en Dios, y es como, prácticamente, suena feo decirlo, pero como me lo merezco, o sea, me merezco, si yo estoy fiel con Dios, pues entonces que Dios sea fiel conmigo, ¿sí? Entonces, esta pregunta es muy importante porque por lo menos en mi proceso tuve una montaña rusa de emociones con Dios. Al principio fue como, literalmente no podía creer como que Dios existiera. Luego fue como, qué miedo que Dios no exista. Y después, que es mi posición actual, es Dios estuvo siempre y Dios es el autor de la sanidad. Quizás no como nosotros lo podríamos imaginar, pero Dios es el autor de la sanidad. Fue para mi vida, ha sido para sus vidas, y sé que para el que esté escuchando esto, Dios es el autor de la sanidad. Pero al principio no parece así. Al principio puedes dudar de Dios y decir, ¿es real Dios? Y sus promesas y todo. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cómo lo vivieron? ¿Cómo fue esa relación de Dios dónde está? ¿Siempre pudieron confiar? ¿Dudaron de Dios? ¿Cómo fue esto? Bueno, en mi caso personal, porque sé que lo vivimos de maneras distintas, yo siempre, digamos que sentía a Dios cerca, o sea, porque siempre, creo que depende mucho como de qué, cuál es mi imagen de Dios, ¿no? O sea, cómo pienso de Él. Entonces siempre lo vi, como siempre lo he visto, y es acompañándonos, dándonos promesas, o sea, siempre lo sentí cerca. Pero claro, cuando cada vez venían noticias más graves, obviamente uno duda. O sea, es como, ok, Dios está conmigo, pero ¿hasta dónde va a permitir Él que esta prueba llegue? O que yo sienta dolor. Es como, esa es la parte más complicada. Pero sí se sienten, digamos que esas cosas, la mente pasa por todos esos pensamientos, pero yo siempre intenté ser como muy positiva en medio de todo, o sea, nunca, digamos que renegué o dije como, ay, como que Dios, ¿dónde está? O yo sabía que Él estaba con nosotros, porque entendía que precisamente porque nos ama tanto, nos permite pasar por esto, porque nos quiere pulir. Yo sé que es una manera bien fuerte de pulirnos y pasarnos por el fuego, porque a él le importa más nuestro corazón. O sea, al final decíamos como, ya en este momento que lo entendemos más fríamente, entendíamos que nos pasó por esto, porque le importa más nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra salvación, que a veces darnos un hijo. Y es difícil, fue difícil entenderlo, pero después lo pudimos entender. Entonces, sí, en mi caso personal sí lo sentí muy cerca, nunca siento que tuve pensamientos como de, uy, o sea, Dios, ¿dónde estás? O sea, pero claro que entra la duda porque cada vez era algo más difícil, o sea, cada vez era una noticia más negativa, el problema era más grande. Entonces sí, entra la duda, pero pues yo sí lo pude sentir muy cerca, o sea, en el apoyo de la gente, en el médico, aún en el momento más crudo de estar en el hospital, lo tuvimos todo. O sea, las enfermeras, o sea, el lugar hermoso. O sea, son cosas que ya después uno piensa y dice, de verdad lo tuve todo, o sea, no me hizo falta nada, y eso es Dios ahí. Pues bueno, de mi parte sí hubo momentos, y sobre todo ya, como decía, posterior a la noticia de que ya no había vida del bebé, ya empecé a confrontarme en muchas cosas, y algo que uno también empieza a pensar, bueno, de mi parte es, uno empieza como a darle lógica a las cosas, ¿no? Entonces pensaba en mi pasado, en mis malas decisiones, en las cosas que he hecho mal en la vida, es como que estoy pagando lo que hice antes. Y es darse cuenta que tal vez hay cosas que Dios sí trae a la memoria, pero porque quiere sanarlas, porque quiere curarlas. Cosas que uno olvida tal vez
por la vida, por la situación, y uno se olvida de las cosas, las malas decisiones o los errores que cometió. Em, y Dios trajo a memoria muchas cosas y hubo la oportunidad de orar por esas cosas, de confesar esas cosas y de parte de Dios recibir sanidad y como descanso en eso. Y lo que decía Juli también es importante, Dios es importante, para Él es importante el corazón, y algo que aprendimos es que la vida para Dios es tan diferente a lo que nosotros la vemos. Y al final del día, como tú decías también, lo más importante para Dios es nuestra salvación y nuestra eternidad, ¿no? Porque nos puede dar bendiciones acá que tal vez sea lo que queremos, pero eso nos puede apartar o alejarnos de Dios. Porque a veces todo esto, que decía que mi fe estaba súper fuerte porque venía entregado y buscando de Dios, pero fue un problema o fue esta necesidad lo que me acercó a Dios. A veces tener tantas cosas buenas nos aleja de Dios o hace que nos olvidemos de que Él es el que da todas esas cosas. Entonces sí, yo creo que lo vivimos en todo momento, lo tuvimos cerca en todo momento, aún en su silencio Él está trabajando. O sea, y tal vez cuando decimos ¿dónde está Dios? Él está ahí, está callado, pero está, y está obrando a favor de nosotros siempre. A los que lo buscamos, a los que lo hacemos nuestro primero en todo, ¿no? A los que decidimos entregar nuestra vida a Él, a los que decidimos hacerlo nuestro Señor, Él está obrando a favor nuestro. Y a los que aún no, sé que Él está orando para que eso llegue a pasar y para que se acerquen a Dios y para que aprendan a vivir las cosas difíciles, porque en la vida no vamos a dejar de vivir cosas difíciles, sino es saber que en medio de la tormenta podemos encontrar la paz. Porque como te conté, como dije, cuando Juli expulsó a la bebé sentí un descanso en mi vida, y es una paz que solo Él pudo haber dado en un momento como esos. Siento que es importante saber que de todas formas Dios también tiene tiempos de silencio. O sea, Él nos va a dar una respuesta. A veces decimos, ¿dónde está Dios? Dios está ahí, pero sí que va a permitir un tiempo de silencio. O sea, no, las respuestas no van a ser inmediatas. O el sentimiento de estoy ahí contigo probablemente no se va a sentir tan palpable. Porque los procesos de Dios son así. Él necesita... Él se toma su tiempo, ¿sí? O sea, las respuestas no son inmediatas. Ahorita conocemos sus respuestas, ahorita conocemos la calma, conocemos sí, como el estar tranquilos, pero hubo un tiempo que sentimos vacío, que sentimos dónde está Dios, y es normal, creo que es parte de su proceso. O sea, Él no responde inmediatamente, pero sí lo hace. Excelente, dijeron como tantas cosas de las que quiero comentar. Quiero que también, porque ya entraron en esta parte, ¿qué aprendieron de Dios? Porque en estos momentos como que tú conoces de pronto a Dios de un tiempo, pero cuando te encuentras en esas encrucijadas o en estos momentos de dolor y sufrimiento, es como que conoces a un Dios nuevo, una faceta nueva, muchas cosas pasan en nuestro conocimiento acerca de Dios. Entonces, ¿qué sienten que aprendieron acerca de Dios y qué sienten que aprendieron como tal del proceso de ambas cosas? Bueno, yo siento que de Dios aprendimos eso, o sea, su grandeza, de que Él es mucho más... Él va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. O sea, en nuestra carne, en nuestra humanidad está, el bebé, pues el dolor en el momento, ¿no? La pérdida. Pero la realidad es que Dios va más allá, y hoy estamos experimentando una visión totalmente diferente de Él y de sus tiempos y de sus procesos, pues porque ya ha pasado un tiempo, ¿no? Pero sí, lo conocí a Él como un Dios que nos sostiene, o sea, que nos da promesas, que no nos deja, que nos provee hasta la cosa más mínima que necesitamos para en ese momento en el hospital, las personas con las que nos rodeó. O sea, Él definitivamente lo conocí como un Dios que cuida a sus hijos, o sea, que nos cuida, y que, como decíamos, que está mucho más interesado en nuestro corazón y en nuestra salvación y en sanarnos, porque obviamente cada uno en su pasado tiene muchas cosas, y ahora que somos un matrimonio, pues Él nos está y también exponiéndonos, o sea, como diciendo, necesito que se abran para que yo les pueda sanar. Entonces también un Dios que nos quiere sanar en medio de todo. O sea, uno creería que el escenario ideal sería que el bebé tuviera vida, pero lo conocí como un Dios justo,
suena extraño decirlo porque no parece, pero a su manera. O sea, finalmente la justicia, lo que para nosotros es justo, pues para Dios es otra cosa. Entonces sí sé que Él actúa con justicia y en algún momento, porque sé que en este momento no lo entendemos todavía, probablemente, de pronto no lo entendamos, pero sí, como que lo veamos de otra manera. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Sí, que el sí de Dios puede ser un no para nosotros. Y como tú decías también, o sea, puede que no lleguemos a entenderlo, pero es saber que Dios no nos mandó a entender muchas cosas, sino a obedecer y a caminar en fe. Y eso es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, de lo que no se entiende, de lo que no se razona, de lo que a veces no es justo para nosotros. Pero es tener siempre en claro que el pensamiento de Dios para nosotros va más allá de lo que representa esta vida, lo que representa este mundo, y que para Dios es más importante, como lo dije ya, nuestra eternidad que nuestra vida en la tierra. Por eso para Dios llevar una vida o quitar una vida es tan diferente como para nosotros, que estamos tan aferrados a esta vida, a este mundo y a las cosas que hay aquí, que por eso nos duele cuando un ser querido fallece, cuando tenemos una pérdida como la que tuvimos, cuando no nos sale lo que queremos, cuando lo que soñamos no se da, cuando no tengo el trabajo que quisiera. Es entender eso, que yo puedo tener paz y que puedo ser feliz con lo que Dios me ha dado en la vida, y entender que sus pensamientos siempre van más allá que los nuestros. No, excelente. Súper chévere todo lo que nos cuentan. Yo creo que ya hasta aquí uno diría como, uy, me llevo muchas cosas. Pero también quiero que entremos ahora en otra parte, y es, después de un tiempo, la gente te deja de preguntar, ¿no? O sea, al principio el cuidado de la gente y todo el mundo ahí mandando ahí promesas, canciones, predicaciones, mejor dicho, de todo. Pero luego pasa el tiempo y de pronto uno ve que las personas ya están bien, de pronto en el caso de ustedes se fueron al barco, uno los ve como, uy, una muy buena oportunidad, y uno deja de preguntar, pero el proceso obviamente sigue y el dolor quizás sigue. Entonces, ¿cómo hacer o cómo hicieron ustedes para enfrentarse en este momento y decir como, bueno, ya me toca solo, y como que el proceso cambia un poquito? O sea, ¿cómo sintieron esta parte? Bueno, pues digamos que siento que realmente experimentamos la parte más oscura y más de vivir, de experimentarlo solos en el barco, pues porque ya no teníamos a la familia, ya no estábamos rodeados de nadie. Teníamos que enfrentarnos con la realidad de, bueno, hay que trabajar, hay que continuar con la vida, a pesar de que hubo ese tiempo de luto, debemos continuar. Y siento que esa es una parte complicada, porque obviamente aunque nos tenemos el uno al otro, cada uno está viviendo su proceso en momentos diferentes. Entonces, pero siento que lo que realmente como que nos mantuvo y como lo pudimos afrontar es perseverar en la oración. O sea, nunca dejamos de orar. A veces de pronto uno ora sin sentir como una respuesta, o sin sentir las ganas de orar, o sea, pero no importa. O sea, siento que igual hay que perseverar aunque no lo sientas, o sea, aunque no te sientas bien. Hay que como que forzar a la mente, al cuerpo, así a estar bien, a decir todo va a estar bien. O sea, el Señor finalmente va a sanarnos en su momento, pero sí, clave fue haber perseverado en orar, en leer la palabra, o sea, en seguir recibiendo esas promesas, y finalmente el tiempo, como siempre dicen por ahí, el tiempo como que sana o cura todas las heridas, y sí que es cierto en alguna manera. O sea, como que ya pasaban los días y también estábamos un poco distraídos con nuestro trabajo, y eso ayuda porque no estábamos rodeados de, ay, qué pesar, y como que y cómo están y cómo sigues, y no, o sea, había que salir de ese ambiente, y siento que fue la oportunidad perfecta para sanarlo. Pues sí, por mi parte creo que lo del contrato fue respuesta de Dios, y fue excelente estar lejos de donde pasaron las cosas. Fue duro estar lejos de la familia, porque la familia fue algo muy importante en este proceso,
que estuvieron ahí en la clínica cuando lo necesitábamos en todo momento, incondicionales, en oración, en todo lo que se hizo en este proceso. Pero estar lejos sí, para mí fue algo demasiado fácil, porque fue estar ocupado en la música, que es algo que amo, estar lejos de casa, estar viajando. Estábamos los dos y en la noche, sobre todo cuando llegábamos a la cabina, era como otra vez volver a la realidad y olvidar, recordar las cosas que se pasaban durante el día por las ocupaciones. Pero sí, creo que la oración y, como decía Juli, el forzarnos a hacer las cosas, así a veces no tuviéramos las ganas, como de, bueno, Dios, hoy no siento las ganas, pero pues aquí estamos, háblanos, muéstranos, seguimos esperando, queremos entender por qué pasó todo esto y aún estamos esperando, pero hay tranquilidad y paz. Yo creo que eso es lo más bonito de estas cosas espirituales, y es saber que Dios da paz en medio de los momentos difíciles, de podernos reír en medio de estar en un hospital viviendo este proceso y esas cosas, y uno tener como la risa, el chiste, como estar tranquilos, como poder apoyarnos el uno al otro y decir, no, o sea, igual vamos a seguir adelante, y sea que Dios, su voluntad sea que nos dé hijos, porque algo que ya entendimos es que la voluntad de Dios se va a hacer sobre todas las cosas. Seguimos soñando con esas cosas, pero sea un hijo, sea un perrito, pero lo que sea va a venir. Súper, súper chévere. Bueno, ahora quiero preguntarles algo que yo sé que a muchos nos pasa, y es el tema de la comparación, ¿no? El tema de la comparación y el tema de por qué a mí. O sea, por qué me está pasando a mí, y ver de pronto a otras personas que avanzan con su vida. A mí me pasaba demasiado eso, y uno se siente como estancado, y es como, quiero poder tener fe, quiero poder seguir adelante, pero ver a los demás de pronto a veces lo lastima a uno en su proceso cuando está pues más vulnerable, ¿no? ¿Cómo vivieron ustedes? ¿Sintieron en algún momento o actualmente sienten ese peso de por qué a mí y por qué a mí no y por qué a otros sí? Esa comparación, ¿cómo la han vivido? La comparación es inevitable. O sea, la comparación, y no solamente en esta situación que vivimos, sino siempre. O sea, cuando digamos, estamos buscando trabajo y no tenemos, y el otro sí tiene, o físicamente como yo soy, el otro sí es. O sea, la comparación siempre está, siempre, 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 y es una cosa que uno tiene que trabajar. Es inevitable, ¿sí? O sea, no va a dejar de pasar. Entonces, en esa situación, claro, piensas, si te comparas con otros y dices, claro, otros embarazos de pronto sí salieron bien, o claro, es que de pronto es porque esta persona es más saludable, o yo debí, y empiezas a pensar, yo debí comer mejor, yo debí, o sea, empiezas como a una pelea, sí, autosabotearte, y decir una pelea interna de cómo pude haber hecho las cosas de manera distinta, y te empiezas a culpar de que lo que sucedió es porque algo pasó mal en ti, o sea, algo estaba fallando. Entonces es un sentimiento bien complicado de lidiar. O sea, la comparación es inevitable, pero no sé, siento que hace parte de la vida. O sea, no, honestamente no creo que es algo que se pueda evitar. Bueno, en esa pregunta creo que, o no sé si lo he notado mal, pero siento que Julia es como más relajada en ese aspecto, ¿no? Como en cuanto a ser feliz con lo que hay, con lo que tenemos, y creo que es algo que me cuesta a mí más. Y más en este proceso sí hubo cosas que me cuestionaba mucho, de que por qué a ellos sí, a nosotros no. Y vuelvo a lo que pensaba antes, de que empiezas tú a decir, bueno, es porque de pronto esa persona o se ha portado mejor, o ha sido un mejor ser humano, o ha cometido menos pecados, o no la ha embarrado tanto como yo la embarré en mi vida. Y tal vez por eso merecen esas cosas, y se ganan esas cosas. Y volví a decir, estoy pagando cosas tal vez que hice cuando niño, o cuando joven, o cuando... Entonces sí es un tema difícil, por lo menos para mí es un tema difícil, y a veces aún todavía batallo con esas cosas y lo que decías tú, no solo por lo que pasamos, sino en la vida, todo lo que uno quiere, lo que uno ve que otra gente alcanza las cosas como tan fácil, y a uno le cuesta, y uno dice, pero ¿qué estoy haciendo mal? Pero... Y gente alejada de Dios sí, también, ¿no? sí, sobre todo gente alejada de Dios que consiguen cosas y obran mal y les va bien, y uno dice, pues... ¿será que tengo que hacer lo mismo? Pero no, es volver a lo mismo de que nuestra vida no es solo en este mundo.
Sí, lo que Dios quiere y lo que es más importante para Él es lo que vendrá después y que es lo que debemos guardar y debemos cuidar. Y que lo que nos ha dado, de todo lo que nos ha dado, lo más importante es la salvación, es su perdón y que nos llame hijos y todos los privilegios y los galardones que nos da con eso. Entonces es aprender a valorar esas cosas, y algo que aún me cuesta y que sigo trabajando en eso es ser feliz con lo que tengo y con lo que soy hasta el día de hoy. Me gusta eso que dices porque varias veces se ha repetido esta respuesta, como todavía seguimos en eso, todavía seguimos en eso. Y en el canal yo siempre he intentado compartir eso, que uno cree que la sanidad viene en un momento y se acaba. La sanidad definitivamente vemos que es un proceso, es una transformación que tiene que existir en la mente, en nuestra relación con Dios. Entonces, siento que uno tener claro eso en la mente ayuda a que el proceso sea más tranquilo, saber cómo, no esperar como, pero es que ya han pasado 5 años y yo todavía sigo con lo mismo. O sea, cada persona es distinta y yo pienso que estas cosas lo van a acompañar a uno pues por siempre, solamente que se va quitando el peso, vas teniendo una nueva perspectiva de las cosas y Dios definitivamente va sanando. Y cuando planeé este video con ellos, cuando me lo imaginé con ellos, pensé en algo muy específico y es, obviamente me identifico totalmente y sé que muchos de ustedes también, de, como les decía, verse uno estancado, ver cómo uno está estancado y los demás pueden seguir su vida como si nada. Entonces eso la verdad es que lastima muchísimo, pero es súper importante que digamos que ese sentimiento va a estar en uno, o sea, como que va a venir y no se va a quitar de un día para otro porque sí o por arte de magia, sino que, digo yo, desde mi experiencia, es algo absolutamente personal y es una cosa en la que uno tiene que tomar la decisión de pensar como este es mi proceso y ese es el proceso de ellos. Porque cuando uno no hace esa diferencia y cuando te empiezas a comparar y empiezas a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué yo no avanzo? Te vuelves rápidamente la víctima y estar en posición de víctima es el requisito número 1 para salir lejos o para demorarse más bien, para demorarse en salir de un proceso. O sea, si uno quiere salir adelante, lo importante es quitarse esa mentalidad de víctima y entender que cada persona tiene sus propios procesos, que quizás hoy yo la estoy pasando mal, pero más adelante voy a estar bien y otras personas van a estar pasando momentos difíciles. Entonces es una cosa que nos toca a todos en diferentes momentos de nuestras vidas. Y algo súper importante es que vemos los momentos de dolor y los momentos de sufrimiento como si fueran algo absolutamente malo. Si me está pasando a mí es porque lo que tú decías, ¿qué hice mal? Pero no, para Dios no significa lo mismo que para nosotros. Para Dios estos momentos de dolor son de bendición, son buenos para nuestra vida, son necesarios para que podamos crecer, y cuando uno sale de esto, sale aún más enriquecido. Quizás en el momento se siente como yo estoy estancado y los demás están avanzando, pero en los propósitos de Dios uno también está avanzando. Estás avanzando desde la posición como un poquito de quietud, pero el Señor está haciendo y haciendo, y cuando sales tienes mucha más sabiduría y más fortaleza. Entonces siento que eso es importante que lo podamos tener en nuestra mente. Bueno, y ahora ya como un poquito hacia el cierre, ¿cómo creen desde su experiencia que uno puede ayudar a una persona que está pasando por este tipo de pérdidas? ¿Cómo podemos nosotros ayudar y ser de beneficio y no ser una carga en estos procesos de la vida? Bueno, pues obviamente digamos que uno entiende que los familiares y las personas alrededor quieren ayudar y su intención siempre es buena, ¿no? O sea, no es como por incomodarlo a uno, por hacerlo sentir como que pobrecito, no. Entiendo que la posición de la familia es ayudar, ¿no? Y es como hacerlo sentir que están ahí acompañados. Pero a veces es necesario, o sea, entre menos haces, a veces es mejor, ¿no? Y a veces uno no necesita esa palabra de bueno, pero pues vendrán más hijos, o no se preocupen pues porque igual están muy jóvenes, o porque, o sea, a veces uno no quiere escuchar esas cosas, y sí, más bien a veces el silencio o simplemente estar ahí, o sea, acompañar durante el proceso de dolor
es más significativo que un buen consejo, o que un consejo en general. Entonces siento que eso, sí, la manera que otras personas pueden ayudar es como estando ahí, o sea, orar porque finalmente eso es lo que nos levanta, o sea, y no tiene que ser con nosotros, puede ser en su intimidad, o sea, en su tiempo. Uno no se imagina cómo puede salvar a alguien con la oración, o sea, como pues porque tiene mucho poder. Entonces siento que eso es lo que las personas pueden hacer. Sí, ya estando de este lado de que pudimos pasar y sabemos lo que se siente vivir un momento como estos, sí creo que la oración por esa persona puede ser lo más valioso. No siempre estar ahí al lado, lo que tú decías, o el golpe en la espalda o el abrazo, sino que sea Dios directamente, que es el que puede como realmente traer paz y tranquilidad y bálsamo en estos momentos difíciles, porque a veces sobran las palabras de la gente, a veces uno quiere estar como algo que realmente lo haga sentir a uno bien, pero sí, por lo menos para nosotros la familia fue increíble y fue una ayuda espectacular, y sobre todo siempre centrarse en que así no entendamos por qué pasan las cosas, lo que Dios piensa para nosotros es algo mejor que lo que nosotros mismos pensamos. Entonces así no lo entiendan, así les cueste, así duela, así sea algo triste en la historia, no siempre va a ser así. Y la oscuridad terminará y va a amanecer para todos. El amanecer llega para todos. Y lo más importante es tener la certeza de que así no se sienta, Dios siempre va a estar con nosotros. Y siempre nos va a acompañar. Y Él no nos va a dejar, Él va a proveer las cosas como lo vimos nosotros, porque a pesar de que había dolor, no nos quitó el dolor, pero sí nos facilitó el pasar por el dolor. Entonces es entender eso, y la oración creo que es lo más importante. Esto me encanta y me recuerda una conversación que tuve con Juli, porque uno desde el amor que les tiene a las personas, obviamente quiere aconsejarlos, y lo que uno necesita en esos momentos es, como dice la Biblia, como a veces llorar con el que llora o reírse con el que ríe, no me acuerdo de la cita, pero el punto es, no se trata como de el súper consejo que yo le pueda dar, y a mí me pasó que yo en algún momento quería como dar esa palabra que uno dice, como quiero dar la palabra que les traiga sanidad, pero la persona necesita pasar por ese proceso, necesita que le duela, necesita sentirse frustrado. Y sí, con Julia aprendí la importancia, incluso con mi mamá, que estuvo tan cercana también al proceso de ellos, de llorar, o sea, de decir, sí, está siendo muy difícil, y no necesariamente como, no, tranquilos, no lloren, todo va a estar bien, eso es bonito, y lo que dicen, uno lo agradece porque uno sabe que viene de personas que lo aman, de personas que lo quieren ver levantarse. Pero una de las notas que tengo acá es que uno en el desespero quiere que las personas salgan rápido de ahí. No, uno no, incluso hay una cosa psicológica que es como, a uno no le gusta ver que alguien está sufriendo, ¿sí? Pero pienso que este video también, y lo que hemos vivido nos enseña un poco de, y ya lo dije antes, la importancia y el valor que hay en el sufrimiento. Es una cosa por la que todos deberíamos pasar. Entonces que nuestra posición no sea quitarle el dolor a alguien, que nuestra posición sea acompañar a la persona. Y siento que también a veces recordar promesas, recordar palabra de Dios, no palabra mía, no el super consejo que yo pueda dar. También veo aquí que las pruebas son necesarias para la fe, porque ese es nuestro objetivo, como llegar a ser más como Cristo. Y también el propósito no está, dentro de mis notas tenía, el propósito no está en no sentir, el propósito no está en, ya, no me dolió, la hice re bien porque no me dolió nada. El propósito no está en eso, el propósito está en sentir el dolor, pero saber que hay un propósito detrás del dolor. Y sé que en la vida de todos los que puedan ver este video, si están pasando por algún momento difícil, no te busques quitar eso. Busca recordar
que Dios está en el negocio de la restauración. Dios está, y ustedes lo decían muchas veces, en el momento, o sea, ahorita después uno dice, uy, Dios hizo muchas cosas y Dios les dio el seguro y Dios les puso a esta persona y Dios les puso el trabajo, y uno dice, uy, qué coincidencia, o uy, el destino, ¿no? Algunas personas lo pueden ver así. Y no es el destino, no es una coincidencia, es el favor y es la gracia de Dios que está en el negocio de cuidarnos. De pronto Dios hace silencio, pero está poniendo cositas ahí, poniendo ángeles, poniendo ayuda, poniendo curitas que necesitamos. Y en el proceso sacando todas estas cosas, como lo que tú decías, que me parece súper valioso. Sacar la basura que de pronto hay en nuestro interior, esa incredulidad, esas malas experiencias con Dios, con otras personas o lo que sea, y es el momento perfecto donde Dios muestra amor, incluso en el dolor de te amo tanto y me interesa tanto tu propósito y tu vida, que necesito que duela un momento y saco toda la basura para que pueda ser perfeccionado. Entonces siento que eso es súper importante, y obvio que Dios entiende que nos vamos a quebrar. Creo que Dios lo espera, pero nuestro objetivo y nuestra tentación es culpar a alguien. Uno siempre cuando, no, eso fue por culpa de lo que ustedes decían, culpa mía, por mi pecado, por mi no sé qué, y como a veces no encontramos a quién culpar, pues a quién culpa a Dios. Si Dios es el que lo puede dar todo, entonces Dios, tú eres el culpable. Y Dios no se descresta con esto, y Dios no es como, ay, ¿cómo así que me están culpando? Yo creo que Él entiende que nos estamos quebrando por dentro, pero el llamado es, no nos quedemos ahí y recordemos que más bien Dios está haciendo algo bueno a raíz de todas las cosas malas que nos están sucediendo. Y aquí tengo un versículo, y tú más o menos lo dijiste ahorita cuando hablabas ya de Gaby, de entregarla. Es Job 1:21 y dice, el Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Y siento que esa tiene que ser nuestra posición de todos. El Señor nos trae bendiciones, pero también cuando vienen momentos difíciles, entonces ahí sí no nos podemos poner en la posición de culpar al Señor, porque de Él viene todo. Y cuando vienen momentos difíciles, de Él también viene la sanidad. Y ya con esta me voy con la última pregunta, que sé que es la pregunta, otra pregunta del millón que siempre se hace, y es como, si hoy pudieran hablarle a alguien que está pasando por esto, ¿qué le dirían? Y con esa pregunta cerramos. Bueno, es difícil resumir porque son muchas cosas, pero le diría a esa persona que está pasando que primero que todo se acerque a Dios. O sea, que por muy oscura que sea el escenario, busque tener una comunicación con Dios, o sea, de alguna manera, sea en oración, sea en alabanza, sea, no sé cómo sean las maneras, pero buscar a Dios. Pero también la gratitud, creo que fue algo que nosotros hicimos en ese momento, aún en el momento más oscuro. De hecho, habían pasado menos de un mes, por ahí unos 20 días desde que habíamos perdido a Gaby, y decidimos hacer una acción de gracias con la familia. Y eso es como doblegarse y decir, Señor, o sea, yo no puedo controlar esta situación. Y creo que es algo que las personas pueden hacer, es rendirse. O sea, en medio de esta batalla, no rendirse en el sentido de, ay, voy a perder, sino no por perder la batalla, sino porque yo no puedo hacerlo en mis fuerzas. Es Dios el que me va a ayudar a atravesar en esta situación. Entonces, es rendirse y decirle a Dios, toma el control. Eso es algo que aconsejaría a las personas, algo súper puntual. La persona que esté pasando por una pérdida, o que esté en el proceso de que su hijo tiene algún diagnóstico, disfrutar cada momento. O sea, obviamente los diagnósticos son como bombas que nos bombardean y son noticias que nos desubican, pero eso no nos puede hacer perder de los momentos bonitos que tenemos en ese momento con el bebé. O sea, obviamente yo durante el proceso de estar embarazada, mi bebé estaba sintiendo todas las cosas, o sea, entonces siento que eso es importante, o sea, no dejar de emocionarse. No es como, ay, como mi hijo entonces viene de tal forma, entonces ya no compremos ropa, o ya no pintemos el cuarto, o ya no pierdan la ilusión,
porque es que ahí está la fe, ¿sí? Y esas cosas, aunque claro, después encontrárselas duelen, pues porque son recuerdos físicos, esa es la fe, o sea, es decir, lo intentamos hasta el final y Dios se va a llevar la gloria de todas esas cosas. Entonces siento que ese sería mi consejo. Bueno, diría en este caso la ventaja que tenemos es que ya pasamos por ahí y es poder decirle a esa persona, es duro, duele, pero se puede pasar, o sea, no te vas a morir por eso. Pero la clave para que uno no se muera y para que uno no se quede ahí, definitivamente volvemos a lo mismo, es estar aferrados a Dios a pesar de la rabia, a pesar de las preguntas, a pesar de la injusticia que sintamos. Es saber que Él da paz, Él da fuerza y cada día que pasa es mirar atrás y decir, bueno, ayer no me morí, ayer no me rendí, todavía estoy aquí, todavía tengo vida. Lo que decía Julio, es importante disfrutar al máximo el proceso y siempre, 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 siempre confiar que lo mejor siempre viene de Dios. Así para nosotros sea lo peor en ese momento, en los planes de Dios es lo mejor. Y nada, la oración, volvemos a lo mismo, la oración es la clave para uno tener fortaleza en los momentos difíciles. Y pues eso aconsejaría yo de mi parte, ¿no? Fue lo que nos ayudó y nos mantuvo. Y yo creo que acercarnos a eso, tanto a Dios, fue lo que nos dio fuerzas en el momento más difícil. Y sé que Dios usa estas cosas y usa las dificultades, los problemas, las pérdidas, para que nos acerquemos a Él. Porque a veces cuando estamos bien se nos olvida. Y yo creo que Dios, volvemos a lo que decimos siempre, lo que dijimos al principio, perdón, y es que para Dios lo más importante es nuestro corazón. Y si nos tiene que quebrar, nos va a quebrar con tal de que nosotros reconozcamos que es por Él y para Él todo lo que nos pasa. También siento que es vital para nosotros el sentimiento de que Gaby está con el Señor. O sea, no habría sido lo mismo probablemente para una persona que no conoce de Dios, no tener la esperanza de, bueno, mi hijo lo pierdo, pero ¿qué va a pasar con mi hijo? ¿Sí? Versus nuestra posición, que es saber que está en la eternidad. O sea, eso es lo que nos da toda la paz. No habría sido lo mismo sin ese sentimiento. Entonces eso, o sea, del consejo por encima de todas las cosas es eso. O sea, primero aceptar al Señor en tu vida y reconocer que de Él es la vida. O sea, la vida terrenal y la vida eterna. Y ahorita sabemos y confiamos que Gaby está con Él, disfrutando de la vida eterna, que es el mejor regalo o sea, es lo mejor que le pudo pasar. Y eso es lo que hoy nos mantiene tranquilos y como confiados de que está bien. Súper, súper. Me quedo mucho con la frase que dijo Jay, como que es por Él y para Él. Todo lo que pasamos es por Él y para Él. Y para el cierre quería contarles que yo hablé con Juli para cuando le pregunté si quería hacer este video, y pues porque es difícil uno contar sus cosas personales, y yo le dije, si te parece bien, y ella me dijo que todo lo que vivamos sirva a los demás, que le ayude a los demás. Entonces esperamos, sé que viene de nosotros, de los tres, que esto que pudimos hablar acá les pueda servir a ustedes, y si no es a ustedes, de pronto conocen a alguien que le puede servir. Entonces la invitación es que lo puedan compartir, que sea un mensaje de esperanza y un mensaje oportuno para la persona que está pasando por esto. Gracias de nuevo, chicos, por abrir su corazón, por contarnos su historia, por darnos tantos aprendizajes, y eso es todo por este video. Gracias por ver, nos vemos en el próximo. Chao, chao.